quisiera iniciar contándoles una pequeña historia. Tengo un conocido que es compañero de trabajo de mi esposa, se llama Ramiro, el cual tiene 38 años y esta persona trabaja en una compañía alemana de alto renombre y de hecho tiene un buen cargo, ¿no? Tiene un alto nivel dentro de la compañía. Y en la compañía donde él trabaja resulta que tienen una especie de rutina que cada año se tienen que hacer una revisión, un check-up le llaman, en donde tienen que ir al hospital y se tienen que hacer una revisión para ver pues cómo se encuentran, ¿no? Entonces, cuando estaba haciendo eso, nos tocó tener un convivio con él y verlo y lo miramos un poquito pálido, un poquito cansado. Creo que unos 2, 3 meses antes se había hecho un análisis de sangre y había salido con temas de anemia, pero parecía que no le prestaba mucha atención. De hecho, creo que estaba más preocupado o ocupado pensando en su equipo de fútbol americano que estaban en los playoffs, a ver si iban a ganar o no, que realmente su propia salud. Entonces, pasó el tiempo, se hizo este check-out de estos exámenes, fue a revisarse, fue a recibir lo que es la información de los resultados un mes después, y ya cuando tuvo los resultados, resultó que le dijeron que tenía cáncer, ¿no? Que tenía cáncer de colon y que tenía cáncer del hígado. Entonces, pues la verdad, se pegó un buen susto y pues la verdad es que se sorprendió porque normalmente todos los seres humanos, yo o cualquier persona, a veces pensamos o creemos que eso es algo que nunca nos va a pasar a nosotros, que le va a pasar al vecino, que le va a pasar a un amigo o a alguien más, pero a veces no pensamos que es algo que nos puede pasar a nosotros mismos. Entonces, de esta forma, él también se quedó perplejo, se quedó así como que, espérate, ¿no? Porque pues ya, de cierta forma está un poco joven. Entonces, lo que sucedió fue de que cuando recibió los resultados, ni siquiera lo dejaron salir del hospital. Parte positiva que tenía en ese momento, dentro de lo que cabe positiva, es que tenía seguro de gastos médicos mayores de muy alto nivel y eso le ayudó a que pues, le empezaban a hacer estudios y lo internaron. Y para no hacerte el cuento muy largo, terminaron operándolo, le cortaron la mitad del hígado, le cortaron pues, la parte del colon que tenía con el daño y después de un mes y medio, más o menos un mes y medio que estuvo internado, pues básicamente se quedó casi en huesos, ¿no? Cabe mencionar que su esposa, pues estresada, preocupada, sus padres, sus hijos, mi esposa y yo nos tocó ir a visitarlo en el hospital. Entonces, ya después, ok, salió de la operación y entró en un proceso de recuperación y dentro de ese proceso de recuperación empezó a tener quimioterapias, ¿no? Y dentro de este proceso de quimioterapias, pues parecía que ya las cosas iban bien y lo que ocurrió fue que hace la semana pasada nos enteramos que en una de sus revisiones le dijeron que parecía que había ahí una manchita en su hígado y que no estaban 100% seguros si pudiera ser alguna complicación. Entonces lo que va a ocurrir o lo que va a ocurrir es que lo tienen que volver a intervenir. Y pues esto le generó otra vez un cierto conflicto porque parecía que ya había salido y ahora va a volver otra vez a ese proceso de operación de cirugía que lo van a abrir, ¿no? Entonces la historia de él, en lo personal, me crea mucha desarmonía porque puedes ver una persona joven, una persona que está enfocada en su trabajo, en su familia, que anda buscando esforzarse para salir adelante día con día y tratar de dar lo mejor. Y olvidó algo que es realmente muy importante, ¿no? Prestarle atención a su propia salud. Y ya que a nosotros nos había tocado en ocasiones ver, pues que se desvelaba, bebía alcohol y pues a veces se malpasaba por estar en su trabajo. Y en este momento, pues todo eso pues ya entra a segundo plano, ¿no? Ahorita se está en un proceso que está luchando por mantenerse con vida y poder estar para sí mismo y para su esposa, ¿no? Entonces, eh, esta historia nos hace que nos hagamos varias preguntas, ¿no? O sea, ¿qué tanta responsabilidad tiene o ha tenido Ramiro de esta enfermedad? Y si existe algo que no estemos viendo, ¿no? O ahí es donde entra la pregunta, ¿por qué nos estamos enfermando? ¿O por qué está enfermando la gente? Entonces, ya que esta experiencia nos dará la respuesta de por qué nos estamos enfermando, y en todo caso, ¿qué tanto ha sido responsabilidad de Ramiro? O inclusive,
también se puede, en qué cierta situación o en qué cierto grado se podía considerar una especie de víctima, ya que existen diversas fuerzas invisibles que están actuando sobre todos nosotros y no lo estamos viendo o no lo estamos percibiendo del todo, ¿no? Entonces, para aquellas personas que pudieran estar demasiado ocupadas con sus vidas y en ocasiones no les prestan tanta atención a sí mismas o a su salud, pues yo le puedo asegurar que por más bien que te pueda ir en la vida, vivir con alguna enfermedad o algún padecimiento no es algo que te permita disfrutar de una buena calidad de vida. Y es una situación que la verdad pues no se le puede desear a nadie, ya que el sufrimiento que trae es demasiado alto. Y además el dolor del paciente, el miedo, la preocupación o la misma frustración de los familiares, pues te rebasan. Con esta historia que te he estado contando, podemos observar los vulnerables que nos podemos ver en un momento determinado y a lo mejor podemos pensar, es que eso a mí no me va a pasar. Eso pensaba Ramiro. Entonces, si tú que nos estás escuchando o a lo mejor alguien de tus familiares o inclusive aunque no tengas ninguna enfermedad, ojalá que no tengas ninguna, es algo que deseo. Sin embargo, consideramos que debes de ver esta información hasta el final, ya que vas a comprender y vas a entender cómo funciona el sistema social, cómo funciona eh, todo el sistema de la salud y vas a entender por qué estamos enfermando en este preciso instante de nuestra era, ¿no?